Entonces, vamos hoy día a estar estudiando el capítulo 30 de Génesis, ¿verdad? ¿Estamos listos para el capítulo 30 o no? Amén, amén. Todos nos gozamos con el capítulo anterior, capítulo 29. Y en esta noche vamos a estar estudiando a partir del versículo 1 hasta el 43 en el capítulo 30. Y el título de este mensaje es, a ver, repita conmigo, el esfuerzo que produce resultados temporales. ¿Qué produce el esfuerzo, hermanos? ¿Qué es lo que produce? Resultados temporales, ¿verdad? Entonces, humanamente hablando, ¿verdad? Humanamente hablando, la vida es una constante de lucha y esfuerzo. Todos nos esforzamos diariamente por obtener cosas en la vida, materiales, un buen carro, un buen trabajo. Todo lo que hacemos en esta vida produce resultados, pero son resultados temporales. Solamente Dios puede producir en nosotros resultados de eternidad, ¿sí? La promesa de Dios está basada en la eternidad. Así que tu esfuerzo y mi esfuerzo no puede determinar el rumbo de nuestras vidas. Es la soberanía de Dios la que determina el rumbo de nuestras vidas. Sin embargo, Dios no quita la responsabilidad de nuestras acciones. ¿Amén? Dios no quita, nunca va a quitar la responsabilidad de nuestras acciones. Entonces, cuando miramos este capítulo de esta noche, vamos a mirar dos hermanas, ¿verdad?, que van a estar luchando y esforzándose por obtener resultados personales, ¿verdad? Y estos esfuerzos y luchas que ellos tienen es para obtener convicciones propias en sus propias vidas. Así que en el capítulo 29 de la semana pasada nos quedamos ahí, donde Lea va a concebir ¿cuántos hijos de Jacob? 4 hijos finalmente. Pero dice el pasaje que Jacob amaba más a a Raquel, que a Lea, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Entonces ahora en el capítulo 30, al versículo 1, vamos a mirar ahí luchando por satisfacer nuestras propias convicciones. Es el punto número 1. Y acompáñeme ahí, pero vamos a orar primero, ¿sí? Señor Padre, gracias te damos una vez más por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Y Señor, ponemos todo en tus manos para que tu Espíritu Santo dirija, Señor, esta clase y pueda penetrar lo más profundo de nuestros corazones. Señor, ponemos una vez más este estudio en tus manos para que tú nos enseñes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Versículo 1 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Versículo 3 dice, y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. ¿Sí? Entonces, estamos mirando aquí que cuando Jacob quiso tener a su amada, ¿verdad?, a Raquel, tuvo un problema. El problema fue que tenía que trabajar ¿cuántos años? 7 años más, ¿verdad? Entonces, durante estos 7 años que han pasado o que están pasando, Raquel no puede tener hijos. Sin embargo, ella siente la necesidad de darle un hijo a él y le dice que si no se lo da, ella se va a morir. Y él le responde, es una pregunta con una respuesta a la vez, porque le dice, ¿soy acaso Dios que impidió el fruto de tu vientre? Como diciendo, hey, yo no te puedo dar estos hijos, es Dios el que ha cerrado tu matriz. Y ella va a acudir a un recurso, ¿verdad? A un recurso legal. Recuerda usted la historia de Sara y Abraham, ¿verdad? Va a suceder lo mismo. Dice aquí, y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha. Recuerda que cuando ellas fueron entregadas por su padre Labán, las 2 hijas de Labán, Lea y Raquel, tenían sus siervas. Una era Bilha, sierva de Raquel, y Silpa, la sierva de Lea. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, dice ella aquí
que sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Ahora, la expresión sobre mis rodillas era el procedimiento legal de adopción que tenían las mujeres en ese tiempo. Ellos podían legalmente recibir la adopción de una de sus siervas. Automáticamente pasaba a ser hijos de ella. Y ella quiere hacer uso de este procedimiento legal. Mira ahí en el versículo 4 dice, así que le dio a Bilha, su sierva, por mujer. Y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz. Y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Otra versión utiliza la palabra vindicado. Vindicado, esta palabra tiene que ver con retribución o recompensa. Retribución o recompensa. Significa entonces que Dios le hizo justicia, ¿verdad? Entonces el nombre de este hijo fue, Él juzgó o Él me hizo justicia. Porque cuando leemos aquí, muchos podríamos pensar de que Dios la juzgó en el sentido de juicio. No, no está hablando de eso, está hablando de recompensa. Ella está diciendo, Dios me recompensó. Y por eso le pone este nombre, Él me hizo justicia. Y en el versículo 7 dice, concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo. Versículo 8, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contenido, con mi hermana y he vencido. Dice, y llamó su nombre Neftalí. Con grandes luchas, dice ella, he luchado con mi hermana y he prevalecido, he ganado, dice ella, ¿verdad? Dentro de ella misma, he ganado. Ahora, tenemos que entender en el contexto de este tiempo lo que significaba la maternidad, ¿verdad? Era algo muy importante para las mujeres hebreas. Un alto grado de honor se le reconocía a una mujer cuando podía dar hijos a su esposo. Y entonces el no poder tener hijos era una gran calamidad, era una desgracia para una mujer hebrea. Por eso ella empieza diciendo, si no me das hijos, me muero. Prefería morir antes que no poderle dar hijos, ¿verdad? Así que el nombre de este segundo hijo, de su sierva, va a ser Neftalí, que significa mi lucha. Entonces, justicia, lucha. Mira lo que ella está pensando, ¿verdad? Dentro de ella. Versículo 9 dice, viendo pues, aquí viene ahora la otra, ¿verdad? Aquí viene la Lea ahora. Ya miró Lea, yo le di 4 hijos. A ver, ¿quién recuerda los 4 hijos? Rubén, segundo, Simeón, Leví y el último, Judá. 4 hijos. Esos 4 hijos, ¿verdad? Y ahora, cuando ella mira que Raquel, su hermana, le da 2, dice, no, pues ahora me toca a mí también, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, ahora su sierva de ella, y se la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dice, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad, ¿verdad? No Dios, Gad con A. Ahora, Lea no se queda atrás, ¿verdad? En esta competencia de esfuerzos y luchas, ¿verdad? Empezamos diciendo que hay un esfuerzo y una lucha, ¿verdad? Por conseguir cosas en la vida, ¿verdad? Así que ellos están luchando por conseguir cosas. Es una lucha entre una y la otra. Y dice ella aquí en el versículo 12, luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Entonces, el primer hijo de la sierva, Silpa, se llamó Gad, ¿verdad? Que significa ¿qué? Dice ahí la versión Reina Valera, ventura. Pero ventura como que no entendemos muy bien, ¿verdad? La traducción más correcta es fortuna. Pero como yo no creo en la buena suerte ni en la mala suerte, pues lo siento, ¿verdad? Para mí eso significa afortunada o favorecida. Ella lo que está diciendo es, fui afortunada. No que tuve suerte, fui afortunada o favorecida en tener este hijo para mi esposo. Y el otro dice, no, pues fui dichosa en tener otro hijo más. Entonces, los nombres usados, ¿verdad? Tanto el pastor la semana pasada explicó que los nombres tenían un significado, ¿correcto? Entonces, los nombres usados aquí indican también la creencia de haber ganado el favor de Dios. ¿Cómo ven? Raquel cree dentro de ella que ha ganado el favor de Dios.
Y por eso dice, Dios me hizo justicia. Y por eso le llamó eso, justicia. Y la competencia con su hermana en el conflicto, dice, no, pues Dios me ha ayudado también en mis luchas. Entonces por eso le puso lucha. No lucha, como mi madrastra se llama lucha, no va a pensar que es lucha. Entonces, y por el otro lado, Lea también, ¿verdad? Lea decide convencerse de que está afortunada de que Dios le dio un hijo más y dichosa también de proveerle más hijos a Jacob. ¿Cómo ve? Entonces, hermanos, nuestras creencias, ¿verdad? Y nuestras costumbres están muy, muy separadas de la verdad de Dios. ¿Sí? Nuestras creencias y nuestras costumbres acerca de Dios están separadas de la verdad. No podemos pensar que podemos obtener el favor de Dios a través de nuestros esfuerzos. No. Definitivamente no es el esfuerzo el que nos va a dar el favor de Dios. Así que es difícil confiar en Dios, ¿verdad? Cuando las cosas no ocurren y no suceden de la manera que nosotros queremos. Es difícil confiar. Pero es más difícil aún vivir con las consecuencias de tomar los asuntos por nuestras propias manos para poder entonces alcanzar nuestras propias convicciones. Es mucho peor eso. Pero qué difícil, ¿verdad?, que es confiar en Dios. O todos confiamos plenamente en Dios aquí. ¿Verdad que es difícil? No es imposible, pero es difícil. Pero siempre cuando confiamos en nosotros mismos hay consecuencias peores porque ponemos todo en nuestras fuerzas. Entonces mire ahí en el versículo 14, dice, fue Rubén. ¿Quién fue Rubén? Primer hijo de Lea, ¿verdad? El mayor. El primogénito, pues, para que me entiendan mejor. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló ¿qué? Mandrágoras. Ese nombre, vamos a mirar aquí. Mandrágoras en el campo. Y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, preste atención, dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Versículo 15, y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. ¿Cómo ve? Lo rentaron al pobre, ¿verdad? ¿Ha visto usted cuando renta un carro? Va y usted renta, pasa la tarjeta, y aquí fue lo mismo. Pasaron la tarjeta de la mandrágora Visa y lo rentaron al pobre Jacob, ¿verdad? Y mira lo que dice ahí. Le voy a explicar lo que significa la mandrágora. Es bien interesante esto. Yo cuando estaba estudiando este tema, ¿qué será la mandrágora? Pues yo nunca he escuchado eso. Pero la mandrágora en hebreo significa fruto de amor. Ese es el significado de esta palabra, fruto de amor. En otras palabras, las mandrágoras eran consideradas buenas frutas, ¿sabes para qué? Para acrecentar la fertilidad de la mujer, para que de esa manera pudieran tener la capacidad de poder tener hijos. Esa era la mandrágora. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estas mandrágoras? Las costumbres, ¿verdad?, de ese tiempo era que si ellos tomaban, me imagino yo, como una especie de té, no sé cómo lo prepararían, pero ellos creían fielmente que eso iba a producir fertilidad en la mujer, sobre todo en la esterilidad, ¿no? Así que mire lo que pasa ahí en el versículo 16. Cuando pues Jacob venía del campo a la tarde, salió Lea y le dijo, ya te renté, así que no hay problema ya, mire, lo que dice. Salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he rentado, ¿verdad? Ahí dice es lo que ahí dice. Te he alquilado, te he rentado. Lo alquilaron pues, te he rentado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Pero, ¿sabe lo que pasa aquí? Que en el contexto de ese tiempo, las mujeres vivían en tiendas separadas. O sea, Jacob tenía dos mujeres, ¿verdad? Tenía Lea y tenía Raquel. Pero cada una vivía en tiendas separadas. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiosos, los que han estudiado más profundamente este pasaje, dicen de que Jacob vivía con Raquel y no con Lea. ¿Por qué? Porque amaba más a Raquel. Y tiene sentido porque cuando usted lee aquí, le dice, mira lo que le dice ella. Vuelvo ahí al versículo, le dice, ¿es poco que hayas tomado a mi marido? Ojo, que le está diciendo, has tomado a mi marido. O sea, eso implica de que Jacob estaba entonces viviendo con Raquel. Dice, ¿y que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo?
Entonces, por eso, mira la respuesta. Y dijo Raquel, con la autoridad de esposa, le dice, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. ¿Se da cuenta? O sea, ella le dice, ok, mi esposo está aquí, está conmigo, pero yo te lo voy a rentar. Dame las mandrágoras y ahí te va mi esposo. Entonces, ¿qué pasa? Dice ahí que, y oyó Dios a Lea, versículo 17, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Ya tenía los 4 primeros, y ahora viene este quinto. Pero ojo que ya habían 2 más de la sierva Silpa, ¿verdad? O sea, serían 4, 6, 7 aquí ya. Aunque Lea no está considerando a estos hijos de su sierva como sus hijos, note el pasaje. El principio Raquel sí los toma a ellos como sus hijos, ¿verdad? Pero aquí Lea como que no toma mucha importancia a estos hijos de Silpa, sino a los hijos que le está dando a Jacob. Miren, dice, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y mira lo que dice el 18. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di a mi sierva, a mi marido, y por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez. Buenas esas mandrágoras, miren. Dice, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. ¿Qué es un dote? ¿Quién tiene otra versión por ahí? ¿Qué significa dote? Recompensa, ahí está, ¿ves? Sí, estamos atentos, ¿eh? Regalo, recompensa. Dice, y ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz, ¿cuántos? 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Y después dio una hija y llamó su nombre Dina. Fíjese que las mujeres, ¿verdad? Y no quiero que se me vayan a poner medias sensibles con esto, ¿eh? Las mujeres no eran muy, en el contexto de este pasaje bíblico, no se hacía mucha referencia a las mujeres, eran más los hombres, ¿verdad? Por eso es que los hombres tienen un significado más fuerte en el contexto hebreo. Por eso es que la Biblia no dice nada acerca de ella aquí. Ahora, Lea toma estos hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos? 6 hijos. Aquí no está considerando los hijos de Silpa, simplemente los 6 que le ha dado a Jacob. Y ella toma como recompensa de Dios y seguridad de honra de parte de su marido por haberle otorgado 6 hijos. Y finalmente una hija, ¿verdad? Así que el darle muchos hijos a un esposo era meritorio para ella y llevarse todo el honor de esposa. Ella, yo creo que se sentía orgullosa, ¿verdad? Y miraba quizás a su hermana con desprecio, ¿verdad? Yo le di 6, ¿tú? 2, y ni siquiera son tuyos. ¿Se da cuenta? El nombre Zabulón significa exaltado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos recompensa y exaltado. Mira cómo se sentía de orgullosa para poner esos nombres a sus hijos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahí en el versículo 22? Esa es la parte que yo quiero entrar aquí, a lo más sabroso. Amén. Dice ahí, versículo 22. ¿Y sé qué? Se acordó Dios de quién? De Raquel. Y la oyó y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. ¿Quitó qué? Su afrenta, quitó su vergüenza. Tenía vergüenza de no poderle dar hijos a su esposo. Pero ella había tratado y había luchado y se había esforzado. ¿Y qué es lo que había conseguido? Cosas temporales. ¿Sí? Temporales. ¿Por qué? Porque estaba luchando en sus propias fuerzas. Trató métodos legales para obtener hijos. Trató métodos medicinales para obtener hijos y no consiguió nada. Finalmente dice que Dios se acordó de ella y la oyó. ¿Sabe qué es lo que me da a mí este pasaje? Que solamente cuando Dios mira nuestra aflicción verdadera, Dios nos escucha. Le voy a poner un ejemplo cuando usted tiene sus niños, ¿verdad? Cuando sus niños están haciendo birrinches y están chillando y se ponen malcriados, usted no los escucha. Porque sabe que están haciendo un birrinche. Están reclamando quizás algo que ni siquiera vale la pena. Es solamente un capricho
que ellos tienen, ¿verdad? Pero cuando un hijo verdaderamente tiene una aflicción y usted mira su aflicción, usted toma cuidado de él. ¿Sí? Cuando Dios escucha nuestra aflicción, Él va a oír nuestra aflicción y va a traer grandes bendiciones a nuestras vidas. Pero a veces queremos que la iglesia sea bendecida, pero no doblamos rodillas. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos a veces hacer nada. O a veces si hacemos cosas, no las hacemos verdaderamente enfocándonos en Él. Pero cuando Dios mira la aflicción de nosotros, es cuando Dios verdaderamente escucha. Y dice que llamó su nombre José, significa añádame Jehová otro hijo. El nombre José significa Él añade. Ese es el nombre de José, Él añade. En la concepción y el nacimiento de José se afirma entonces que fue Dios quien vio que la aflicción, escuchó y concedió el deseo de su corazón. Abrió su matriz. Porque Dios vio la aflicción, escuchó y concedió. En el Éxodo 3:17, no tiene que ir ahí, dice que Dios escuchó ¿qué? La aflicción de ¿quién? De su pueblo. 440 años de aflicción. Y Dios finalmente escuchó a su pueblo. Entonces Dios escucha, hermanos. Sí escucha. A veces pensamos que Dios no nos habla, que Dios no nos escucha, ¿verdad? Pero siempre Dios nos va a hablar a través del camino de la fe. Siempre a través del camino de la fe Dios nos va a hablar. Dios nos va a escuchar también. Pero tiene que haber aflicción en nuestro corazón. Amén. Así que la aflicción significa sufrir aflicción. Hace referencia a los sufrimientos debidos a la presión de las circunstancias. Eso es la aflicción. Las circunstancias por las que pasamos producen aflicciones. Pero solamente cuando nuestro corazón está rendido y sometido a Él, Dios va a escuchar nuestra aflicción. Así que se hicieron todos los esfuerzos, ya dijimos, legales y hasta médicos que tuvieron a su mano, ¿verdad? ¿Para qué? Para acrecentar el número de hijos. Pero finalmente reconocieron que solamente Dios puede dar ¿qué? Vida, y Dios es el dador de vida. ¿Sí? Dios puede dar vida física y también vida espiritual. Efesios 2:1, creo si no me equivoco, dice que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros pecados y delitos, y Él nos dio vida, vida espiritual. Solamente Dios puede dar vida física y espiritual. Así que ahí en el versículo del 25 al 43 vamos a mirar, segundo punto es luchando para retornar a la tierra prometida. Vamos a leer ahí, dice, aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Entonces, hermanos, habían pasado ¿cuántos años ya? Cuando nace José, estamos ya casi al borde de los 14 años. Ya es el tiempo para que él regrese a su tierra. Y por eso le dice ahí, mira lo que dice en el versículo 25, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Él quería regresar a su tierra, ¿verdad? Pero Labán, su tío, ¿verdad? Miró que en él había experimentado bendiciones a través de él, que Dios lo había bendecido tremendamente a través de él. ¿Y cuántas veces hemos experimentado esa misma situación? ¿Sí? A veces hay momentos en que hemos trabajado, o todos tenemos siempre que trabajar, a veces con mucha gente que no cree en Cristo. Y créame o no, hermanos, a través de usted, esa persona puede recibir bendiciones también. ¿Ya? Puede recibir bendiciones. Tu trabajo, tu compañía puede ser bendecida solamente por ti. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo. Y dice aquí que le dijo Labán, señálame tu salario y yo te lo daré. Pero ya le había cambiado el salario varias veces, ¿verdad? El tío era medio tramposo también. Dice aquí, señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, versículo 29, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado contigo. Versículo 30,
porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y mira la pregunta que le hace él, Jacob a Labán. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Pues ya tenía 11 hijos, hermano, pues ya también era hora que él también tuviera lo suyo, lo propio, ¿verdad? 11 hijos, imagínense. No, está duro, 11 hijos. No era mormón, pero tenía 11 hijos. Imagínense, hermano. No, con 11 hijos él tenía que ya buscar su propia, como dicen ahí en México, tenía que rascarse con sus propias uñas, ¿verdad? Y él le dijo, ¿qué te daré pues? Le dice Labán, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me das nada, le dijo, no me das nada. Mira el pacto que hacen, ¿eh? Le dice, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Si hicieras por mí esto. Entonces ahí entran ahora en un nuevo pacto ellos. Jacob y Labán confirman un nuevo pacto, ¿verdad? Dice, si hicieres esto por mí, ¿qué le pediría a Jacob, verdad? Dice ahí en el versículo 32, yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Entonces, eso es la proposición que le hace. Todas esas tipos de, que él le acaba de mencionar, las manchadas y todas esas negras, todo, ese va a ser mi salario. Y es interesante, ¿no? Como la proposición que le hace Jacob a Labán. Y mira, es muy interesante, yo estaba leyendo, la palabra Labán significa blanco, blanco. Entonces, él era blanco, ¿verdad? No tenía ningún problema con las manchadas y las negras, pues igual no me gustan, yo quiero tomar lo blanco, ¿verdad? Yo me llamo blanco, así que estoy bien con lo blanco. Tú con las manchadas, no hay problema. Entonces él acepta el trato, el deal que le hace aquí. Y le dice ahí en el 33, así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Dice, todo o toda la que no fuera pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Esa fue la proposición. Yo me quedo con las cabritas rayadas y las manchaditas y las salpicaditas y tú te quedas con las blancas, pues. No hay problema con eso. Entonces Labán dijo en el 34, mira, sea como tú dices. Le pareció bueno el Dios, ¿no? A veces cuando nos proponen algo y tú sabes conscientemente que lo que te están proponiendo no es bueno para la otra persona. Y tú le dices, oh, ok, está bien, no hay problema. Eso es hacer trampa. Porque tú le podrías decir tranquilamente, no, espérate, lo que me estás proponiendo es como un carro, ¿verdad? Yo soy muy malo, hermano, para hacer negocios, malísimo para hacer negocios, no sirvo. Siempre compro caro y termino vendiendo barato, siempre. ¿Y tú crees que alguien se compadece de mí y me dice, no, espérate, es que el precio que me estás dando no está bien, deja mejor te pago lo que es? No, la gente no te dice eso. Pero tú y yo como cristianos sí tenemos que hacerlo. La otra vez me fui al DMV, me vendieron un carro, ¿verdad? Y me lo vendieron en 1800. Entonces el que vino a hacerme los papeles y todo se sentó conmigo y me dice, ¿cuánto le pongo ahí en el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Sí, ¿cuánto le pongo? ¿Le pongo gratis? No, espérate, ¿cómo que gratis? Pero en el DMV ¿cómo se llama? No pasa nada, tú nomás. No, le digo, no. Ponle lo que es. Ah, me dice, ¿cómo? Pues sí, ponle lo que es, 1800. Oh, seguro que tu pastor te dijo que le pusieras 1800. No, mi pastor, ponle lo que es. Y ya le puso y después allá me crucificaron ahí en el DMV, ¿verdad? Pero yo me siento bien, ¿verdad? Yo me siento bien. O sea, ¿qué hubiese sido? Imagínense enseñándoles ahorita la palabra aquí y yo de tramposo igual que Labán aquí. ¿Cómo me sentiría yo en mi conciencia? Ahorita hablándoles a ustedes, compartiéndoles este pasaje, no, Dios ya no hubiese venido hoy día a compartir. De veras. Mira, y dice acá, y dijo Labán, sea como tú dices. Le pareció perfecto el día. Y mire, acá tengo una nota. Las ovejas del oriente, ¿verdad? Del oriente, generalmente son blancas. Y las cabras son negras. No sé si alguno de aquí ha trabajado en el campo. ¿Hay alguien que ha trabajado en el campo aquí? ¿Tú? ¿Verdad? Más o menos también pasa eso aquí. Así son. Allá en el oriente dice que las ovejas por lo regular son blancas y las cabras son negras. En otras palabras, lo que está diciendo aquí este dato es de que
las manchadas, salpicadas y las de colores son muy raras. No son muy, no es la mayoría, sino que es la minoría. Entonces, aquí en una estadística, sabemos que existe un promedio de 3 ovejas negras por cada 100 blancas allá en Israel. Eso equivale a un promedio entonces muy bajo de ovejas y de cabras salpicadas para él. Por eso es que el tío le dijo, órale, está bien el deal, me parece perfecto. Pues sí, de 100 blancas a 3 negras, no, pues es un negocio redondo, ¿verdad? Y mira lo que pasa, y Labán no se puso listo, ¿verdad? Se puso bien listo, mira. Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenían en sí algo de blanco. Se paró, ¿verdad? Se paró. Esto para aquí, esto para allá, esto para aquí, esto para allá. Ya la hice. Con esto que le voy a dejar va a tener que trabajar 100 años más para mí. ¿Verdad? Dijo, no, ya se armó aquí. Y mire lo que pasa. Dice ahí, salpicadas de color, dice, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso ¿en dónde? En las manos de sus hijos. Las puso en las manos de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob, dice, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. 3 días de ventaja. Se peló, pues, se fue 3 días de ventaja. Una distancia grande, ¿no? Como para que ya no haya problema. Ya tú te quedas con eso y yo con esto. Y estamos tranquilos. Ahora, vemos que Labán, ¿verdad? Envió los animales de Jacob a una distancia de 3 días de viaje. Es una distancia larga, ¿no? Para que no pudieran cruzarse con sus animales. Eso también obligó entonces a Jacob a cuidar los animales de Labán para asegurar su bendición. Ahora, aunque Labán tenía todo de su lado, ¿verdad? Todo de su lado, Labán no contaba con algo. Dios estaba con Jacob, ¿sí? A veces van a haber situaciones en las que tú te vas a sentir defraudado, abatido, porque la gente te hace trampa. Sí, la gente es tramposa. Pero recuerda que siempre Dios está contigo. Eso es lo más importante. Dios está con nosotros. Así que personalmente yo no creo que ni las habilidades de Jacob, porque Jacob era un ganadero. Recuerda que su abuelo Abraham fue ganadero. Su papá Isaac era ganadero. Él se traía en las venas el campo. Él conocía muy bien de cabras y de ovejas y de todo eso. Labán no lo iba verdaderamente a, como dicen en mi país, a pasear, ¿verdad? Él conocía muy bien, pero el éxito de Jacob no dependía entonces de su experiencia con los animales y todo esto, porque si no sería una obra del hombre. El éxito de todo esto que pasa con él es por la presencia sobrenatural de Dios. Por eso es que en el Génesis 28:15, cuando yo compartí el Dios omnipotente, recuerda la promesa antes que él llegara a estas tierras orientales. ¿Cuál fue la promesa? Yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Esa promesa fue tremenda. Yo estaré contigo. Por eso le dice, tú serás mi Dios. Tú serás mi Dios y yo estaré contigo. Esa era la promesa. Entonces, todas las habilidades, los talentos y todo lo que él tenía, no dependía de eso. Dependía de la presencia de Dios. Así que nuestras habilidades personales, talentos, no determinan el rumbo de nuestra vida. Tú puedes ser muy bueno para hacer las cosas. Es la presencia de Dios, de un Dios soberano que está en control de todo. Amén. Así que Jacob va a recibir entonces luz para la solución de sus problemas. Tenía un problema. Y vamos a ver cómo Dios le va a poner una revelación a él. Mire, versículo 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que habían mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos de agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Entonces, míreme, hay 3 plantas aquí, ¿verdad? Este pasaje, créame que sí estuvo difícil para mí, estuvo difícil. Primero, de álamo, de avellano y de castaño.
Pero la palabra avellano es una palabra un poco difícil. Hay una traducción que me gusta más, que significa almendro. Esa palabra está más correcta, almendro. Me gusta más. Y esa misma palabra, almendro, la miramos en Jeremías 1:11. Usted puede tomar nota ahí. Va a mirar que ahí... vamos para allá. Jeremías 1:11, 12. Y no pierda Génesis. Jeremías 1:11. Amén, ¿estamos ahí? 1:11 le dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Qué interesante, ¿verdad? Esa palabra, almendro. Vamos a regresar a Génesis. Ahora, esa palabra tiene diferentes significados, ¿verdad? No tiene un solo significado. Jeremías 1:11. Si vuelvo ahí a Génesis 30. Y dice entonces, así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, versículo 39, pintados y salpicados y de diversos colores. O sea que los animales cuando venían a tomar agua miraban esas varas, ¿verdad? Que él había pelado, literalmente pelado, y miraban la parte blanca y dice que procreaban y no salían blancos, salían de colores, salteados, montados, pintados, y la van, nada, cero. Entonces, ¿cómo se llama? Así que las peló de forma que se pudieran ver las rayas blancas, ¿verdad? Luego puso las varas ya peladas frente a los rebaños en el lugar donde bebían agua. Pero otra vez más, vamos a llegar a ese punto ahorita. Entonces, el almendro, hermanos, era un árbol originario del Oriente Medio, del Líbano, y en algunos otros países de esta región crecía ese tipo de almendro. El almendro logra desarrollar alturas muy grandes, pudiendo alcanzar hasta 10 metros, y contiene propiedades nutritivas, curativas y medicinales. Más o menos ese era el tipo de almendro, ¿no?, que él tenía en ese lugar. Y el versículo 40 dice, y apartaba a Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía la vara delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Fíjese que esa técnica, ¿verdad? De él, una técnica que Dios le reveló eso. No, yo no creo personalmente que él ya tenía esta técnica desde antes o miró a su abuelo. No, yo creo que Dios se la reveló. No lo dice la Biblia, esa es mi propia percepción, ¿verdad? Yo creo que Dios le reveló eso. Y ahí dice el versículo 42, pero cuando venían las ovejas más débiles, las más flacuchas, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. ¿Y qué pasó? Pasó el tiempo y pasó el tiempo, dicen los historiadores bíblicos que pasaron 6 años más. O sea, él va a partir, y ahí Tony va a compartir el próximo capítulo, casi después de 20 años se va a regresar a su tierra. 20 años. Mira, 20 años. Pero dice que se enriqueció el varón muchísimo, muchísimo. Y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Y yo creo que cuando él salió de su tierra, ¿verdad?, y tuvo ese encuentro personal con Dios que compartimos en el capítulo 28, creo que Dios le hizo una promesa, y esa promesa fue: estaré contigo, ¿verdad? Yo estaré contigo. Y aunque pasaron situaciones difíciles en su vida, adversidades, sufrimientos, otra vez más, Dios estaba con él, pero no quitó ¿qué? La responsabilidad de sus acciones. Tenemos que entender siempre eso. Pero Dios lo bendijo grandemente, grandemente. Amén. Así que vamos a concluir ahí. Y vamos a concluir aquí. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y vamos ahí. Pensemos un momento, ¿verdad? Todos juntos. ¿Está Dios verdaderamente contigo, hermano? Esa es la pregunta. ¿Está contigo?
Si Dios está contigo verdaderamente, ¿quién contra ti, verdad? ¿Quién contra ti? Jacob recibió por revelación, hermanos, las varas verdes de almendro. Fue una revelación de Dios. Y todo lo que sucedió alrededor de su vida fue porque Dios lo quería bendecir. Dios lo quería bendecir, porque Dios estaba con él. Así que esa vara significa la instrucción de Dios que va contra toda lógica, ¿verdad? Pero tenemos que creer en las promesas que Dios nos ha dado. Amén. El Señor nos ha dado una promesa mucho mayor que esas varas, que es Cristo Jesús. Y es ahí donde tiene que estar tu fe depositada y tu confianza depositada solamente en Cristo Jesús. Solamente en Él hay esperanza, en Él hay salvación, en Él hay todo, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, una vez más por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos das luz y nos iluminas, Señor, para poder entender todas tus promesas, Señor, que no son temporales, Señor, son eternas. Gracias por la revelación más grande que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo, en el cual, Señor, podemos obtener todas las bendiciones, Señor, que vienen de parte tuya. Gracias te doy, Padre, por este servicio, por este estudio en esta noche. Y una vez más, Señor, gracias, Padre, por todo lo que tú provees en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.